Bueno, Julio César, nos alegra tenerle aquí en el devocional en esta mañana. Le doy la bienvenida. Continúe con nosotros y predíquenos en esta hora la palabra de Dios. Gracias, hermano Jairo. Dios le bendiga. Saludo también a todos los hermanos que en esta hora nos están escuchando. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Y qué hermoso que hoy tengamos la oportunidad de oír la palabra de Dios, de abrir nuestro corazón a lo que el Señor Jesucristo quiere enseñarnos en esta mañana. Vamos a estar tratando un tema en esta mañana que he titulado Nuestra responsabilidad personal en la salvación. Gloria al nombre del Señor Jesús. Saludo a todos los amigos, a todos los hermanos. En el nombre de Jesús, les pido que abran su corazón al Señor, que estén pendientes de lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana para el beneficio de nuestra vida espiritual. Vamos a leer la palabra del Señor en Juan capítulo número 21, versículos 20 al 22. Vamos a tomar esos pasajes de la escritura como referencia para esta enseñanza que vamos a estar teniendo en esta hora. Juan 20, del 21 al 22. Dice la palabra del Señor así, voy a leerla. Ustedes van a estar atentos de lo que dice la palabra del Señor. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y ahí es donde quiero que hagamos énfasis en esa parte final del versículo 22. Dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, le está diciendo el Señor. Nosotros muchas veces en nuestro diario caminar nos preocupamos más por, digamos, lo que le puede suceder a otros, lo que le puede acontecer a otros, pero la palabra de Dios aquí nos está mandando que nuestra relación personal con Dios, nosotros debemos tener presente que nuestra relación personal con Dios es una relación prioritaria. Nadie puede estar haciendo por nosotros ante Dios lo que a nosotros nos corresponde hacer. Entonces aquí el Señor Jesucristo le dice, preocúpese por usted, preocúpese por tener una relación personal conmigo, preocúpese por usted interesarse por el plan que yo tengo con usted. Si bien es cierto que aquí nos está siguiendo Juan, porque aquí está mostrando un relato donde el apóstol Pedro va acompañado con Jesús, van caminando juntos y dice que les sigue el discípulo Juan, les está siguiendo allá a la distancia y Pedro está como preocupado por ese discípulo, por el discípulo Juan, pero el Señor le dice, no, un momento, es que en este momento yo lo que necesito es que tú te concentres en lo que yo tengo para ti. Yo con él puedo tener planes, con él puedo tener propósitos. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, preocúpate por ti. Y este es un asunto fundamental de la salvación, porque nosotros hemos entendido, de acuerdo con la palabra de Dios, que nadie puede hacer por nosotros en lo que corresponde a la salvación, nadie puede hacer por nosotros lo que nos corresponde hacer a nosotros mismos. Entonces la salvación es algo personal, es algo que se da solamente entre tú y Dios. Y cada persona es responsable de su propia vida ante Dios. Ezequiel capítulo número 18, versículo 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Miren ustedes cómo está diciendo ahí, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, cada quien es responsable de su vida espiritual delante de Dios. ¿Y por qué razón? Porque nadie puede creer en Jesús por ti. Porque nadie diferente a ti puede arrepentirse de tus pecados.
porque nadie se puede bautizar en tu lugar en el nombre de Jesús y porque nadie puede recibir el Espíritu Santo por ti. Incluso nadie puede perseverar en la vida cristiana por ti. Entonces, si bien es cierto que nosotros podemos aprender la palabra de Dios a través de la predicación de siervos de Dios que Él usa para que se extienda el conocimiento de su reino, cuando la palabra de Dios ha llegado a nuestra vida, nosotros somos responsables de obedecerla o de rechazarla. Y entonces nadie más puede hacer por nosotros lo que a nosotros nos corresponde. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por ejemplo, Marcos, en el capítulo número 16, de los versículos 15 al 16, dice lo siguiente. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Miren ustedes cómo está diciendo ahí. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Noten muy bien que ahí no está diciendo, alguien será salvo si otro cree y es bautizado a favor de él. Eso no está diciendo ese texto de la Escritura. El texto demanda la responsabilidad de cada individuo que oye la palabra de Dios. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Juan 3:16 dice así. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí ven? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nótese que dice aquel que en él cree. No está diciendo aquel por el cual creyeron otros, para que éste pudiera ser salvo. No. Está diciendo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Sí? Siempre la palabra de Dios está hablando de que nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios que nosotros debemos asumir, que nosotros debemos encarar, que nosotros debemos enfrentar. Romanos capítulo número 10, versículos del 9 al 10 dicen, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿sí ven? ¿En dónde? Dice, en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nótese muy bien que no dice, si yo creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, te podrá transmitir esa creencia que él tuvo, esa salvación que él tuvo a ti, para que tú seas salvo. No, el texto está hablando de la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene que asumir delante del Señor. Gloria al nombre de Jesús. El texto de Apocalipsis capítulo número 3 del 20 al 22 también nos ayuda en este mismo propósito. Dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sí ven? Está diciendo que Jesús está a la puerta del corazón de cada uno de nosotros. Y Él está llamando. Si alguno oye la voz del Señor y abre la puerta, entonces el Señor Jesús entrará y cenará y dará vida y habitará en medio de ese corazón que le ha abierto la puerta a él. Pero nótese que ahí no está diciendo la palabra de Dios, si alguno oye mi voz y abre la puerta, hará que yo entre a la vida de otro para cenar con ese otro, para que ese otro sea salvo. Tampoco dice que si alguien vence, trasladará esa victoria a otro para que se siente con su Padre en el trono. Nada de eso está diciendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está hablando de que esto de la salvación es una responsabilidad individual
que cada uno de nosotros tiene que asumir delante de Dios. ¿A qué voy con todo esto que estoy hablando? Nosotros tenemos que estar dejando de trasladar nuestra responsabilidad a otros individuos. Ya es hora de que cada uno de nosotros asuma su propia responsabilidad delante de Dios. De que cada uno de nosotros entienda que nosotros debemos estar dejando de esperar que sean otros los que hagan por mí cuando a mí me toca asumir mi propia responsabilidad. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 22, versículo 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Mire lo que le fue dicho al apóstol Pablo. Él tuvo un encuentro, una revelación, un encuentro con Cristo. Él fue impactado de una manera poderosa por el Señor Jesucristo. Pero entonces el Señor Jesucristo le dijo que no se detuviera, que obedeciera la palabra del Señor. ¿Por qué te detienes? Si tú ya has escuchado la palabra de Dios, si tú ya has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, ¿por qué te detienes? Continúa en el proceso. Busca tener una comunión completa con el Señor Jesucristo. Obedece la palabra de Dios. Y entonces dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Fíjense muy bien que el texto no dice detente. Espera que otro se levante y se bautice por ti. Y que otro invoque el nombre del Señor para que tus pecados sean lavados. No, está diciendo que el que debe invocar el nombre del Señor es Él mismo. Y que el que debe buscar ser bautizado es Él mismo. Cada individuo tiene una responsabilidad delante del Señor. Si Pablo hubiera esperado a que otro lo hiciera por él, pues entonces él nunca se hubiera convertido en el apóstol Pablo más adelante y él nunca hubiera hecho todo el trabajo de bendición que hizo para la obra de Dios. Nosotros debemos entender algo. Mire, nosotros tenemos derechos espirituales. Pero para nosotros poder tener acceso a esos derechos, también tenemos que cumplir con nuestros deberes espirituales. Todos nosotros tenemos derechos espirituales. Somos personas a las cuales Dios ha dado la oportunidad de ser salvos. Ese es un derecho que todos los seres humanos tenemos. Todos tenemos el derecho a ser salvos. Hay por ahí una enseñanza torcida del calvinismo que dice que la salvación solamente es para un grupo reducido de personas, herejía que enseñó Juan Calvino, que dijo que solamente unas personas estaban destinadas para ser salvos, mientras que otros ya estaban condenados, y a eso se le ha llamado la predestinación individual. Sin embargo, la palabra de Dios nos ha enseñado a nosotros que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se dio para salvación a todos los hombres. Por ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo número 2, versículos del 3 al 6 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Primera de Timoteo 2, del 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ahí no dice que solamente un grupo reducido. Ahí no dice que solamente un grupo de elegidos, predestinados individualmente desde antes de nacer, ni nada de ese tipo de cosas. Lo que está diciendo la palabra del Señor es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí ven cómo está diciendo la palabra del Señor? Que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su tiempo. ¿En rescate por quiénes? ¿Por un puñado de predestinados individualmente? No. Dice la palabra de Dios que Él se dio en rescate por todos los hombres. Romanos 8:32 también dice así. Romanos 8:32 dice,
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Sí? O sea, que el Hijo fue entregado ¿por quiénes? Por todos, por todos. Por toda la humanidad fue entregado el Hijo de Dios para que los hombres puedan ser salvos. Y Hebreos 2:9 también dice así, mire, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, ¿sí? Por todos, dice la palabra de Dios, por todos, para que gustase la muerte por todos. ¿Y por qué esto es así? Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Sí ven? No hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Los seres humanos sí hacemos acepción de personas. Los seres humanos, aunque nosotros no querramos, uno siempre está buscando como a la gente que se identifica con uno. Es algo que suele ocurrir en los seres humanos. Pero la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas, es decir, Él ha dejado abierta la puerta de la salvación a todos los hombres porque al fin y al cabo Él murió por todos los hombres. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario fue un sacrificio por todos los hombres, porque Él no quiere que ninguno perezca, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, Él quiere que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Jesucristo ha adquirido el derecho a la salvación para todos los hombres y tenemos el derecho de ser salvos. ¿A quién no le gusta reclamar sus derechos? Nuestra Constitución está llena de derechos. Las constituciones políticas de cada uno de nuestros países están llenas de derechos. Y se habla de que tenemos derecho a una vivienda digna, de que tenemos derecho al agua potable, que tenemos derecho a la salud, que tenemos derecho a la educación y una cantidad de cosas bellas que hablan que nosotros tenemos nuestros derechos. Mucha gente, entonces, sabiendo que tiene derechos, pues le encanta reclamar sus derechos. Pero no se han dado cuenta que para reclamar esos derechos también nosotros tenemos unas obligaciones. Nosotros también tenemos unos deberes, ¿sí? Entonces, qué bueno que nosotros reclamemos los derechos, pero nosotros también tenemos que saber que para poder cumplir con esos o para poder reclamar esos derechos, nosotros tenemos que ser buenos ciudadanos, ¿sí? Tenemos que ser buenos ciudadanos y tenemos que cumplir con nuestros deberes. Tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Hoy en día tenemos una sociedad que mantiene reclamando sus derechos. Algunas personas han pensado que tienen solamente derechos, pero no se han dado cuenta que también tienen deberes, que también tienen responsabilidades. Y nosotros hemos visto, de acuerdo con los textos de la palabra de Dios que hemos leído, que todos los hombres tienen derecho a la salvación. ¿Tiene usted derecho a la salvación? Claro que tiene derecho a la salvación. Usted también puede venir a Cristo para ser salvo. Usted también puede tener un encuentro con el Señor porque Dios ha abierto la puerta de la salvación a todos los hombres. Porque Dios ha dejado abierta la puerta de la salvación a cada individuo. Sí, pero para usted poder reclamar el derecho a la salvación, usted tiene que cumplir con unos deberes. De lo contrario, no va a poder disfrutar de ese derecho que usted tiene. La palabra de Dios dice que esta salvación es por gracia, es un regalo de Dios que Él ha dado a los hombres. Es algo que los hombres no merecíamos, pero que Dios quiso regalarle al hombre. Pero hay mucha gente que está viendo que Dios tiene el regalo listo y no son capaces de extender su mano para recibir el regalo de Dios. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mire usted, ahí se está aclarando lo que yo les decía. Y es que la salvación es un regalo de Dios porque Cristo Jesús es la propiciación.
es decir, el que hace propicio el acercarnos a nosotros delante de Dios, para que nuestros pecados no nos separen más del Señor. Jesucristo vino para ser la propiciación, para presentarnos aceptos delante de nuestro Dios. Y entonces Jesucristo vino solamente para hacer la propiciación de los pecados de la gente que ahora en este mismo momento está dentro de la iglesia de Dios. No, dice, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Es decir, Él quiere ser la propiciación de los pecados de todos los hombres. Entonces nosotros tenemos el derecho a la salvación. Cada ser humano tiene el derecho a ser salvo. No porque el ser humano mereciera ser salvo, sino porque a Dios le plació regalar la salvación a los hombres. Entonces nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero nosotros sí podemos rechazar o podemos someternos a la obra de Dios en nosotros. El regalo de la salvación está dado, pero nosotros debemos aceptar si lo recibimos o no. Dios a nosotros nos ha dado la libertad de rendirnos a Él o de rechazarle. Cada uno de nosotros tiene esa libertad. Y entonces tiene cada uno de nosotros que asumir lo que va a hacer con esa libertad que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Apocalipsis 22:17 dice así. Apocalipsis 22:17 dice: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga. Dice, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Sí? El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esto es de querer. Si usted estuviera sediento y hay agua en un determinado lugar y usted sabe que ahí hay agua, pero usted no va hasta el lugar en donde la están dando, ¿sí? Entonces no va a tener derecho a esa agua. Y aquí es lo que está diciendo la palabra del Señor. Aquí hay agua de vida, pero para poder dársela a usted, usted tiene que querer tenerla. De lo contrario, no se le va a dar el agua cuando usted no la está anhelando, cuando usted no la está deseando. Sí, el agua de vida el Señor la da al que la quiera. Entonces, su responsabilidad es esa, quererla y buscarla, porque Dios ya la tiene dada. El regalo de la salvación ya está dado para todos los hombres. Entonces, para poder recibir esa agua de vida, nosotros tenemos que cumplir con nuestros deberes. Para nosotros poder recibir el agua de vida a la cual tenemos derecho, porque todos los seres humanos tienen derecho a poder gozar de la salvación, a poder disfrutar de la salvación, y ese es el derecho que Dios ha dejado a todos los hombres, ¿sí? Pero para nosotros poder disfrutar de ese derecho, nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad, nosotros tenemos que cumplir con nuestros deberes. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo número 17, versículo 30. Está diciendo así la palabra del Señor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mire que la palabra de Dios está diciendo ahora manda. ¿Sí ven? Eso es un deber. Un deber. Dios está diciendo que Él va a pasar por alto los tiempos de la ignorancia nuestra. Cuando nosotros no conocíamos de Dios, cuando nosotros no entendíamos de las cosas de Dios, Él está dispuesto a pasar por alto toda esa ignorancia, todo ese tiempo en que nosotros estuvimos alejados de Dios porque no conocíamos sus caminos. Pero dice que Él está dispuesto a pasar por alto todos los tiempos de nuestra ignorancia, pero ahora está mandando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, y eso es un deber de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces nosotros queremos disfrutar de la salvación, queremos que Dios pase por alto los tiempos de nuestra ignorancia cuando no le conocíamos a Él, pues entonces lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, porque ese es un deber de nosotros.
Mire, es un mandamiento de Dios. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. También en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, en los versículos 37 al 38, vemos que había una gente que estaba escuchando predicar al apóstol Pedro. Y dice que ellos se compungieron de corazón cuando estaban escuchando la palabra que predicaba el apóstol Pedro. Entonces ellos le preguntaron al apóstol Pedro y a todos los que estaban con él, a los demás apóstoles que estaban con él: varones hermanos, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder ser salvos? Porque nosotros entendemos que necesitamos la salvación. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense que ahí hay unos mandamientos, hay unos deberes. Si nosotros queremos disfrutar del reino de Dios, si nosotros queremos venir al reino de Dios, si queremos nacer de nuevo, si queremos tener una comunión íntima con el Señor, pues entonces cada uno de nosotros debe hacer lo que dice esta porción de la Escritura. Arrepiéntanse, dice el apóstol Pedro. Ese es un deber, es una obligación, es una responsabilidad que nosotros tenemos ante Dios. Si no nos arrepentimos, vamos a perecer. Pero si nos arrepentimos, nosotros vamos a poder entrar en el reino de Dios. Y dice también: y bautícese cada uno de vosotros, cada uno de ustedes, bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Si usted no se ha bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, pues entonces usted lo debe hacer, ¿sí? Usted debe asumir su propia responsabilidad delante de Dios. Usted debe dejar de esperar que sea otro el que lo haga por usted, porque otro no va a poder hacer por usted esto. Esto le toca hacerlo a usted mismo. Ese es su compromiso. Esa es su responsabilidad delante de Dios, ¿sí? Y dice también: y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿A quién le toca recibir el Espíritu Santo? A usted. Usted no puede esperar que otro lo reciba por usted. Usted debe recibirlo usted mismo. Usted debe buscar la comunión con Dios. Usted mismo debe recibir el Espíritu Santo para usted convertirse en un templo de Dios, para usted dejar que la gloria de Dios lo llene, para usted dejar que usted verdaderamente sea un templo vivo para Dios y pueda perseverar en el camino de la salvación. Muy bien. Ahora, para los que estamos dentro del camino del Señor, para los que ya hemos entregado nuestra vida a Dios, también hay una advertencia de parte del Señor, que nosotros también tenemos deberes y obligaciones para con Dios. Filipenses capítulo número 2, versículos del 12 al 13, dice la palabra del Señor así. Escuchen, Filipenses 2, del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire muy bien lo que dice el texto. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Es decir, en los asuntos espirituales, el que produce las buenas cosas en nosotros es Dios, ¿sí? Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero para que Dios pueda producir el querer como el hacer por su buena voluntad, nosotros, ya lo ha dicho el texto, tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Sí ven? Ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Entonces, si nosotros oímos la voz de Dios, si nosotros oímos la palabra del Señor y no estamos dispuestos a ceder nuestros derechos ante Dios, a someternos a la voluntad de Dios, pues Dios no va a producir en nosotros ningún querer y ningún hacer
porque nosotros mismos estamos siendo un obstáculo o poniendo un obstáculo al Señor en nuestras vidas. Muchas personas dicen, pero es que yo no siento la gloria de Dios hace tiempo, pero es que yo no disfruto de la presencia del Señor hace tiempo. Es porque usted mismo está colocando obstáculos delante del Señor en su relación con Dios. Si usted abriera su corazón al Señor, entonces Dios va a producir el querer como el hacer por su buena voluntad, pero usted tiene que abrir el corazón a Dios cuando oye la palabra de Dios. Cuando usted comienza a sentir la presencia de Dios, usted debe abrir el corazón a Dios, porque de lo contrario no va a darse esa comunión íntima entre usted con Dios, y lo que va a empezar es a enfriarse al punto de que usted después no va a sentir la presencia del Señor. Entonces, cada uno de nosotros que ya es creyente, que ya vive en Cristo, la vida en Cristo, tiene la responsabilidad, ¿sí?, de ocuparse en su salvación con temor y con temblor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Si nosotros estamos dispuestos a ponerlo en el plan de Dios, entonces Él nos dará tanto el deseo, la buena gana, como también el poder, es decir, la capacidad de hacer su voluntad. Debemos estar atentos entonces contra las mentiras del demonio. Por eso 1 Timoteo 4:16 dice así. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Sí ve? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sí ven? ¿Tenemos nosotros unos derechos espirituales? Claro que los tenemos. Tenemos el derecho a ser salvos. Ya hemos dicho, no solamente un grupo de personas privilegiadas. La salvación es un regalo que Dios ha dejado abierto para todos los hombres. Pero solamente los que obedezcan con fe a la palabra de Dios, esos son los que van a poder disfrutar del derecho a la salvación. Tenemos todos el derecho a tener una intimidad, una vida gloriosa, una vida poderosa, una vida cristiana triunfante. Tenemos el derecho nosotros de poseerla. Claro que tenemos el derecho. Cada ser humano tiene ese derecho, porque no hay acepción de personas para con Dios. De ser un cristiano próspero, brillante, poderoso en Dios, que disfrute de la presencia y de la intimidad con Dios. Usted tiene todo ese derecho. Pero para poder disfrutar de ese derecho, entonces usted debe ocuparse. Ese es el deber que usted tiene. Ocuparse de su salvación con temor y con temblor. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mira lo que dice también Romanos 11:22. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Sí ve lo que está diciendo la palabra de Dios? Es decir, Dios tiene su bondad y usted tiene derecho a disfrutar de las bondades de Dios. Pero usted, ¿cómo va a poder disfrutar de las bondades de Dios? Dice, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Sí se da cuenta? Entonces nosotros tenemos un deber grande, unos deberes. Nosotros tenemos unos deberes, unas responsabilidades delante de Dios. A la gente, si uno le preguntara hoy en día, ¿quiere ser salvo? Cualquier persona diría que sí. Una persona tendría que estar mal de la cabeza para decir que no quiere ser salvo, que quiere ser condenado. ¿Sí? Toda la gente quiere tener o disfrutar de ese derecho, del derecho de la salvación. Pero el problema es que la gran mayoría de personas no están dispuestas a asumir sus deberes, sus responsabilidades espirituales. Sí, claro, usted tiene derechos y los puede reclamar, pero para reclamarlos usted debe cumplir con sus deberes. Tiene que ser un buen hijo de Dios para que usted pueda disfrutar de esos beneficios espirituales, de que la gloria de Dios habite en usted, de que usted pueda disfrutar de la presencia de Dios continuamente,
de que usted pueda sentir el gozo del Espíritu Santo en su vida. Usted tiene deberes que tiene que cumplir delante de Dios. Usted tiene que dar el paso de fe si todavía no lo ha dado. Y esos son los deberes que nosotros tenemos que asumir. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, nosotros estamos en un año que empieza. Qué bueno que en este año que empieza, cada uno de nosotros sea capaz de decir al Señor: Señor, he entendido que yo tengo unos deberes, unas responsabilidades que cumplir contigo. Y yo quiero asumir mi responsabilidad. Ya es hora de dejar de esperar a que otros lo hagan por mí. Porque muchas veces nosotros no asumimos nuestros deberes, no asumimos nuestras responsabilidades delante de Dios y comenzamos a echarle la culpa a los demás. ¿Sí? No, es que yo no voy a la iglesia porque es que en la iglesia he visto gente que vive una vida doble. Porque es que he visto gente que es egoísta dentro de la iglesia y por eso yo no me entrego a Dios. No, lo que otros hagan en su vida espiritual, eso es problema de ellos. Como estaba diciendo en el texto que nosotros leímos al principio. Si yo quiero que pase esto con aquel otro individuo o no pase eso con aquel otro individuo, ¿qué a ti? Sígueme tú. Cada hombre y cada mujer tiene un compromiso personal que asumir con Dios. Es que mi padre o mi madre oran por mí. Muy bien que estén orando y que estén pidiendo al Señor por ti, pero a ti te toca asumir tu propio compromiso. Que es que mi esposo o mi esposa es una persona consagrada delante del Señor. Pues muy bien, pero tú, ¿qué? ¿Estás consagrando tu vida al Señor? ¿Le estás entregando tu vida al Señor? ¿O qué estás haciendo con tu vida? Esa es una responsabilidad que debes asumir tú mismo. Es hora de que cada uno de nosotros entienda que tiene unos deberes y que si quiere gozar de los beneficios espirituales, tiene que empezar a asumir con toda determinación sus propios deberes espirituales delante de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Mira lo que dice Mateo 16, 24 al 25. Mateo 16, 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Mire, ese es un deber. ¿Sí ven? ¿Usted quiere seguir al Señor Jesucristo? Ah, sí, yo quiero seguir al Señor Jesucristo, pero me gusta todavía. O quiero que el Señor Jesucristo me reciba, pero yo quiero seguir viviendo de esta manera y quiero seguir viviendo de aquella y cosas que nosotros sabemos que no le agradan a Dios. Entonces, así no podemos seguir al Señor. La palabra de Dios dice que si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es decir, niéguese a sí mismo significa que cada uno de nosotros debe quitar lo que estorba nuestra relación con Dios. De lo contrario, no la vamos a poder disfrutar. En vez de usted de pronto estar pensando por qué será que Dios utiliza de una manera especial a aquel hermano o a aquella persona y estarse cuestionando y de pronto como criticando a Dios, piense que usted también tiene derecho a eso. Piense que usted también tiene derecho a tener una vida cristiana próspera, una vida cristiana de poder, una vida cristiana de autoridad. Usted también tiene derecho a eso, pero para usted poder disfrutar de ese derecho, usted tiene que quitar los obstáculos en su relación, que hay en su relación con Dios. Por eso dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y Gálatas capítulo número 6, versículos del 7 al 8 dice, no os engañéis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí ven? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Mire usted, ¿qué está sembrando usted? ¿Qué es lo que usted está practicando? ¿Qué es lo que usted, en dónde usted está poniendo su esfuerzo? ¿Qué es lo que usted está haciendo por su propia vida? Si usted comienza a sembrar para la carne, entonces de la carne segará acción. Pero si usted siembra para el espíritu,
del Espíritu segará vida eterna. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe ocuparse de su salvación con temor y temblor, como lo hemos dicho. Porque la palabra de Dios demanda de nosotros compromiso, demanda de nosotros responsabilidad. Podemos nosotros disfrutar de nuestros derechos espirituales. Podemos nosotros disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros, pero si nosotros entregamos nuestra vida al Señor. De lo contrario, no vamos a tener el derecho de disfrutar de la salvación y de disfrutar una vida cristiana de poder si nosotros no entregamos nuestra vida al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y termino aquí citando lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo número 18, de los versículos 21 al 30. Mire lo que dice la palabra del Señor. Ezequiel 18, 21 en adelante dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿Sí? El impío puede vivir, no va a morir, pero para que viva y no muera, tiene que ¿qué? Que apartarse de todos sus pecados que hizo. Dice, si el impío deja su mal camino, entonces sigue diciendo la Biblia, en el versículo 22, dice, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Sí ven? Y sigue diciendo el Señor, dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿Será que Dios quiere que la gente muera en su impiedad? No. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor. No. ¿No vivirá el impío si se apartare de sus caminos? Todos los hombres tienen el derecho a la salvación. Si se apartare el impío de sus malos caminos, ¿no vivirá? Claro que vivirá. Eso lo dice el Señor. Y miren lo que dice a continuación el versículo 24. Dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá el justo después de haberse apartado del Señor? Si el justo ha vivido una vida de justicia, pero se aparta del camino del Señor, entonces no va a poder vivir, morirá. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Cada uno de nosotros tiene el compromiso, tiene el deber de asumir sus compromisos espirituales, si quiere también entonces disfrutar de los derechos espirituales. No se le olvide, usted es una persona que no es ni más ni menos que los demás delante de Dios, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. ¿Tiene usted derecho a la salvación? Sí, lo tiene. ¿Tiene usted derecho a una vida cristiana victoriosa? Sí, lo tiene. Tiene todo el derecho, porque usted no es ni más ni menos que otro delante de Dios, porque no hay acepción de personas para con Dios. Pero para usted poder disfrutar de sus derechos, tiene que asumir sus deberes con toda determinación, con toda responsabilidad, con todo compromiso. Si usted entrega su vida al Señor, si usted obedece los mandatos del Señor, si usted todavía no le ha entregado su vida a Cristo, pero usted dice, a partir de hoy voy a empezar a asumir mis deberes para poder reclamar mis derechos. Voy a asumir mis deberes espirituales para poder reclamar mis derechos espirituales. Y quiero la salvación de Dios. Entonces usted cree, abre su puerta a Dios y comienza a creer y se arrepiente y decide ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Y recibe el Espíritu Santo, busca recibir el Espíritu Santo y lo recibe. Y se vuelve un templo para Dios y comienza una vida cristiana en poder. Y usted comienza a perseverar en la vida del Señor, entonces Dios va a producir en usted el querer como el hacer por la voluntad. Sí, es el momento de dejar de estar echándole la culpa a otros o estar dependiendo de otros, cuando usted debe asumir su propio compromiso delante del Señor, el cual no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que ningún hombre se pierda. Él quiere que todos los hombres sean salvos.
y que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Ábrele tu corazón a Dios, espera en Él, confía en Él y Él hará. Confía en el Señor y Él hará cosas abundantes para tu vida. Guarda esta palabra en esta mañana y esperamos que este año sea un año victorioso en tu vida cuando tú comiences a asumir tu propio compromiso delante de Dios. Señor Jesucristo, les bendiga y les guarde. Ha sido un placer haber estado con ustedes en esta hora predicando la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús.